Allí el Papa León en el capítulo 2 nos recuerda algo muy importante, que la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, no es una colección de ideas del pasado, sino una sabiduría viva que ayuda a iluminar los desafíos actuales. Lo que hace el Papa León en este capítulo 2 es regalarnos algunos fundamentos y principios que habilitan a la reflexión de la mano de la ciencia, de la técnica, de la teología, de la pastoral, para decirnos que en realidad la doctrina social es un diálogo vivo con culturas, con ciencia, en el tiempo, que conserva un núcleo de verdad que no declina, pero que al mismo tiempo se abre a las perspectivas históricas con los nuevos desafíos, es sabiduría por eso flexible, que tiene de por medio fundamentos y principios que los quiere recordar el Papa León en este capítulo 2 para poder custodiar desde el servicio de la Iglesia como madre, maestra y experta en humanidades un tiempo desafiante, este que nos ofrece la aparición novedosa en el cambio de época de la IA. Vamos a intentar adentrarnos con León a los fundamentos de la doctrina que la Iglesia desde siempre sostiene en su implicancia en lo social. Lo más importante y el fundamento esencial, está dado en la imagen del Dios Trinitario con el que el texto nos llama a fundar y a fundamentar nuestra perspectiva de inserción en el mundo como testigos de la buena noticia. La doctrina social de la Iglesia, dice León, nos conduce al corazón mismo del misterio de Dios, el misterio de Dios viviente, revelado, dice León, en Jesucristo como comunión de personas. Y aquí está como el alma de Magnificat, ¿no? El alma es el ser persona, pero no como un acontecimiento aislado, individual, sesgado por la identidad construida a partir del sí mismo, sino de la identidad construida en el acto de comunión. Y por eso dice, el fundamento es el lugar de origen, de donde se funda nuestra semejanza con Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amor en relación, que se recíprocamente se integran en un misterio que se comunica al mundo. Hermosísima expresión. Está llamado Dios al hombre, está llamándolo a ser misterio de comunión. No puede encontrar su propia plenitud el hombre sino en la entrega sincera de sí mismo, sostiene el Papa León recordando el texto del concilio. El misterio de Dios, amor, es el que está en la base, fundamento de este ser imagen de Dios, el ser humano como imagen del Dios trinitario. Primer fundamento que León recuerda para abordar la perspectiva de la doctrina social desde una base sólida. El misterio del hombre solo se esclarece, recuerda León, allí en Gaudium et Spes 22, a la luz del misterio del Verbo encarnado. Porque la humanidad es plenamente libre, abierta a los demás y capaz de construir relaciones solidarias, preciosas y entregadas al don total de sí. Esta es la más auténtica dignidad de la persona. En el centro de la visión de la fe cristiana, el ser humano está en la parte cúspide, el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que hay que, por así decirlo, resaltar, en algún aspecto recuperar, siempre proponer. Cada persona hecha constitutivamente para la relación es pensada y querida por Dios para entrar en una historia de comunión con Él. Es decir, el fin de la persona en el centro es el misterio de la comunión en Dios. El primer fundamento, entonces, podríamos decir, es el ser humano imagen de Dios Trinidad. El segundo, la dignidad de toda persona humana que brota de esta razón de ser. San Juan Pablo II lo afirmaba diciendo, el sentido más profundo de la dignidad de la persona y de su unicidad
así como el respeto debido al camino de la conciencia personal, es ciertamente una adquisición positiva de la cultura moderna. Esta afirmación sigue las huellas ya trazadas por el Vaticano II, que había constatado un crecimiento en la conciencia de la dignidad de la persona y de su valor superior a las cosas y de su derecho y deber universal inviolable. Ahí hay que ubicarse en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de Naciones Unidas y la necesidad de establecer fundamentos sólidos que nos permitan como humanidad encontrar nuevos horizontes después de aquella catastrófica experiencia mundial de guerra. En ese contexto es que crece esta conciencia creciente, como dice el texto de San Juan Pablo II, de la persona y la unicidad y el respeto a sus derechos. Eh, y esto es mucho más que la, la productividad o la eficacia, que es algo con lo que la cultura de hoy intenta establecer como paradigma de construcción de humanidad. Es decir, ¿quiénes son las personas importantes? Las que producen y las que son eficaces. Y entonces aquí se corre el riesgo de construir desde ese paradigma exclusiones que dejan de margen o al lado a las personas de mayor y alta vulnerabilidad. Y en esto la Iglesia se hace proféticamente defensora del estado de pertenencia, por así lo va a decir León, ontológica en el ser, en la dignidad de la persona. Y lo va a decir en el número 52. Cuando hablamos de dignidad, no simplemente usamos la palabra de la misma manera. En ocasiones nos referimos a la dignidad moral, es decir, al modo en que la persona orienta sus propias decisiones. Tiene dignidad porque sus decisiones son éticamente altas, elevadas, no rastreras, no contraria a la condición del ser humano en su estado de mayor perfección, sino que tiene aspiraciones y se comporta a razón de esas aspiraciones en su propio obrar. También una dignidad social, es decir, las condiciones de vida de la persona y el respeto concreto que le es reconocido por la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito de lo esencial para vivir, tierra, techo, trabajo, vivienda, digamos, vivienda, techo, educación y salud. Eso hace que la persona tenga dignidad social, para traducirlo en términos que lo podemos comprender. Pero también hablamos, va a decir León, de una dignidad existencial. Estamos hablando de de un fundamento, la dignidad de toda persona por ser humana. La dignidad existencial, va a decir León, independientemente del estado de condición social o moral en la que se encuentra la persona es digna en sí misma por ser persona. A eso él le llama la dignidad ontológica. Es la dignidad que pertenece a todo ser humano simplemente por el hecho de existir. Y allí para nosotros un lugar sagrado, diríamos, donde hay que descalzarse, siguiendo la experiencia con lo sagrado por parte de Moisés cuando ve la zarza que arde y no se consume. Por lo tanto, la dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, podríamos decir, sino que es dada y así como dada ha de ser recibida. La reciente declaración Dignidad, Dignidad, Dignitas, perdón, Infinita ha ofrecido una síntesis de la convicción de la Iglesia sobre este tema, una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en el propio ser de la persona, le corresponde a cada ser humano, más allá de toda circunstancia y de cuál estado o situación. Esto que parece, por así decirlo, una declaración de principios, a las horas de definir derechos y establecer por parte de los estados como máxima responsabilidad en el ejercicio del poder delegado en los sistemas democráticos, hace a que ellos puedan encontrar y valerse de este principio para no discriminar, para generar justicia, para dar justicia
a favor de todos y no de algunos y otros no por ser en el concepto de progreso, eficiencia, descartables, ¿no? Decíamos dos conceptos claves que establece hoy la sociedad, la productividad y la eficiencia. Y si eso no ocurre porque la persona es mayor o porque tiene una cierta discapacidad o porque está por un tiempo improductiva frente a la falta de trabajo, ¿son descartables? No, dice el texto, la dignidad de la persona va mucho más allá de ello. Un tercer principio, fundamento de la doctrina social de la Iglesia, además de imagen de Dios trinitario, igualdad, dignidad para todo ser humano, es el valor de los derechos humanos. Y aquí volvemos sobre aquel texto de Naciones Unidas en el 10 de diciembre de 1948, cuando se declaran, y es algo que viene insistiendo mucho León, los derechos humanos, ¿no? Eh, una piedra miliar, va a decir, en el camino del progreso moral de la humanidad. Es decir, una piedra fundante para el progreso de la humanidad en la convivencia sana entre nosotros. Los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona humana. Es decir, no se establecen por fuera, como es el derecho positivo. Es un derecho que nace de la lectura que podemos hacer desde la razón de lo que es común a toda persona y que, por lo tanto, le corresponde, por ser persona, como favor que la humanidad toda ha de respetar por su condición de ser persona. Sobre esto, va a decir León, hay que seguir investigando y dando razones que asistan y traduzcan la naturaleza humana en su riqueza más amplia y los derechos que a ella corresponden, ¿no? Y ahí insiste en algunos derechos fundamentales. El primero, la vida, desde la concepción hasta el fin natural, algo que no está establecido tan rápidamente. Pensemos en la ley del aborto o de la eutanasia, o también el descarte que se produce por los procesos de deconstrucción social que termina por considerar a algunos, como decía Francisco, de segunda, tercera, cuarta categoría, por tantos descartables. En el fondo, lo que está haciendo el texto al definir el derecho a la vida y a toda vida y en todo momento y en todo el tiempo, es el respeto por lo más grande que tenemos, el don de la vida dada. Este derecho a la vida es tal vez el más, es el punto de partida. León lo ha insistido mucho en su viaje ahora a España, ¿no? Ha insistido mucho en este aspecto. Y vale la pena leer los textos con que nos ha sorprendido. Vamos a hacer, Dieguito, una pequeña pausa para seguir rumiando sobre los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, es decir, el punto de partida en torno al cual va a justificarse todo el decir de eh, Magnificat Humanitatis.
Por el español, con este himno recibió al Papa León, que nos invita también en este magnífica encíclica a levantar a nosotros todos la mirada, ¿no? Y a levantarla sobre aquel lugar donde está el fundamento de nuestros derechos, la vida primero, sin ella nada, ha dicho León en España. Y después, declaración de derechos que no puede ser formal, esto es una tirada de orejas a la comunidad internacional que declama derechos de humanidad en términos universales, pero pareciera que solamente fueran formales y a veces no universales. En la base de lo primero está el no poder a veces reconocer el fundamento de la universalidad, porque se ha renunciado a la búsqueda de los fundamentos, dice León, más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestros problemas. La razón, va a decir León, puede seguir ahondando sobre esto para encontrar fundamentos, ¿sí? En la cultura líquida a veces, esto es lo que está diciendo de fondo, se puede perder la razonabilidad con la cual debemos guiarnos como lugar más alto de nuestra conducción en la convivencia humana, integrando todo el ser humano a partir de este hecho razonable. Es crear conciencia del valor de toda persona y los derechos también de las minorías, va a decir León, sobre todo de las mujeres, en primer lugar, a veces un tanto vapuleadas por la historia de la humanidad, y de las personas con menores posibilidades en su capacidad, las personas disminuidas y en su capacidad. Hasta aquí, para después, el sábado que viene, meternos en los principios que estos son los fundamentos, digamos, el nivel de valor más alto al que hay que aspirar para levantar la mirada y comprender la enseñanza de León en Magnificat Humanitatis. Después nos va a regalar el principio, que son como causas en torno a lo cual va a girar toda la encíclica. Lo vamos sencillamente a enumerar, el principio del bien común, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la doctrina, el principio del bien común, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la subsidiariedad y el principio de la solidaridad. Son 4 cauces que propone León junto al que le da, que abraza el conjunto, que es el principio de la justicia social, el nuevo nombre que tiene la paz. El nuevo nombre de la paz. Después una reflexión invitándole a la Iglesia a hacer un acto de conciencia refleja para identificar los caminos recorridos y los muchos que quedan por recorrer.